En el año 62 viene un amigo y me trae dos discos, dos álbums. Me dice, escuchá esto, estaba muy entusiasmado. Y bueno, lo pusimos en el Winco, el viejo Winco, que tenía en esa época, no se olviden que era el año 62. No existían los DVD, no existían los CD, no existía ni siquiera el cassette. Y bueno, lo pusimos y apareció el tema ese Love Me Do, por ejemplo, que empieza con la armónica y todo, y yo me quedé súper sorprendido. Digo, no podía creer lo que estaba escuchando. Después siguieron sucediéndose los temas y bueno, escuchamos los dos álbums, más o menos habrán sido 4 horas, ¿no? De lado y lado, lado y lado y lado, no podíamos parar de escucharlos. Y me encantaron, realmente me encantaron, porque yo en ese momento, hasta ese momento, yo tocaba o guitarra criolla o el bajo. Y a partir de ahí me compré una guitarra eléctrica, yo tenía nociones de inglés, me compré las partituras y empezaron a aparecer, por ejemplo, no sé, en los dulces o en las cosas que uno compraba, desde las fotos de los Beatles. Y fue una explosión, fue una cosa de locos. Yo con los Beatles aprendí muchísimo. En cada álbum, cada uno de los temas tenía una particularidad que lo hacía único. Y en el segundo álbum seguían con ese tipo de ideas, y en el tercero, en el cuarto, en el quinto, ellos siguieron avanzando y cambiando y siendo diversos, que esa es una de las cosas que yo por lo menos aprendí, ¿no? Tratar de ser diverso en las composiciones que uno hace. Yo empecé cuando tenía en el año 57, cuando tenía 17 años. Yo le llevo 10 años prácticamente a todos los que están en el rock nacional. Fue importante la influencia de los Beatles en Argentina, y no solo en Argentina, sino mundialmente. Eh, yo, para empezar, cuando apenas aparecían los Beatles, una cosa que me estaba olvidando es que fui y lo primero que hice fue comprar una guitarra eléctrica y empezamos a tocar temas de los Beatles. Me compraba las partituras y tocábamos temas de los Beatles. Y en ese momento donde yo estaba, donde yo vivía, que era en San Fernando, de Reyes, mejor dicho, que está pegado, había dos bandas y éramos conocidos, pero a partir de que nosotros empezamos a hacer los temas de los Beatles, nos fue muy bien porque la gente quería escuchar esos temas. Y la influencia fue muy grande. El lugar de donde uno fuera estaban los Beatles. Y hoy en día, cada vez que uno pone un tema de los Beatles, uno se da cuenta que se han pasado los años, sin embargo siguen siendo actuales, ¿no? Porque, por lo menos para mí. Y lo que pasó con los Beatles fue algo que cambió para mí esencialmente el mundo, ¿no? Porque no solamente cambiaron la forma de hacer música, sino que cambiaron la forma de vestir también. La gente empezó a vestirse diferente. Acá el país era un país, por decirlo así, gris, ¿no? Se vestía todo traje azul, oscuro, marino, o negro. Y la gente empezó a usar colores. Yo pienso que tuvo mucho que ver con el desarrollo mental y de la sociedad. Las modas siempre se fueron renovando. Cuando aparecen los Beatles, empiezan las botitas, los flequillos, el pelo más largo, que anteriormente la gente tenía el pelo muy corto. Yo me acuerdo que cuando me mandaban a cortar el pelo, mis padres me decían que me la cortara a la americana, o sea, un corte de pelo muy cortito. Y se empieza a usar las melenas, y de ahí en más empezó a cambiar todo. Después, todo eso trajo como consecuencia, a mí me parece, lo que vino después, que fue Woodstock, el hipismo, la gente que usaba capelinas, que las mujeres con trajes largos, esos bolsos multicolores, fue un cambio increíble. Y ellos usaron muchísimos armonizaciones según los estudiosos. Yo no me puse a estudiarlo, yo lo único que hice fue
disfrutarlos más que nada. Yo diría que de los Beatles me gustan prácticamente todas las canciones. Y todas me llevan a algún momento. Por ejemplo, hay una que se llama, que dice Julia, me hace acordar de mi mamá, por ejemplo, que mi mamá se llamaba Julia. Es una canción muy tranquila, muy linda. Después está El loco en la colina. Son muy pocos los temas que no. Incluso me gustaban los temas que cantaba Ringo. Las mujeres los adoraban porque se las veía prácticamente muy emocionadas y llorando y gritando cosas, ¿no? I Love You, Paul. En esa época había otras bandas. Estaban los Hula Baloos, estaban los Day Clark Five. No sé si después, un poquito después aparecieron los Animals, qué sé yo qué, pero fue una cosa de loco, ¿no? Porque era una música totalmente distinta a lo que se había hecho antes. Entonces tenía que pegar un golpe así muy fuerte no solo en Argentina, sino mundialmente. Mundialmente fue un sacudón a la sociedad. Aparte, ellos empiezan con letras muy suaves de amor, como Love Me Do, o qué sé yo, todas esas letras eran de amor. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, ellos fueron cambiando y se fueron haciendo un poco más filosóficos en cuanto a sus letras y todo lo demás, con una profundidad increíble. Y eso es meritorio para cualquier músico, para cualquier banda. Así que yo pienso que eso tiene mucho que ver. La evolución de ellos fue rápida. No es que sacaron un disco y esperaron. Los discos de ellos salían así, muy uno tras del otro. Y muy diferentes uno de otro. Después aparece, no sé, Socorro, con la película. Hacen las películas. Yo fui a ver las películas. Muy bien dirigidas. Después con ellos estaba Brian Epstein, que genio, lo supo mover bien. Fue un cambio universal, lo de los Beatles. Una de las cosas que me cautivó de ellos era el desenfado que tenían, ¿no? Porque hacían comentarios así muy... A veces eran graciosos y a veces eran comentarios así muy ácidos con respecto a lo que era la sociedad, especialmente John Lennon. Yo creo que ellos mostraron una imagen totalmente distinta a lo que había antes. No solamente con su ropa, con sus cuellitos, sus botitas que ningún músico había usado antes. Yo no sé quién se lo sugirió, pero fue bien. Lo que pasa es que ellos tuvieron una época de aprendizaje cuando estuvieron en Alemania, donde estuvieron tocando. Ellos tocaban prácticamente todos los días, dormían atrás del boliche y dice que a veces la música no los dejaba dormir, pero bueno, aprendieron mucho y tuvieron una carrera muy, muy veloz, tan veloz que no duró prácticamente nada y además fueron evolucionando de tal manera que ya no podían salir a tocar los cuatro, sino que se hacía bastante complicado poner los temas en escena, porque ya usaban orquestas de cuerda y un montón de instrumentos distintos que hacían prácticamente imposible que ellos se presentaran. Y después, bueno, después apareció Yoko Ono, que yo pienso que fue uno de los factores por los cuales ellos se disuelven, pero bueno, empezamos con la idea o sea, yo venía, como dije antes, con una experiencia de 10 años. Mis otros compañeros no creo que hayan tenido tanta experiencia porque eran muy jóvenes, tenían 17, 18 años, yo tenía casi 26, 27. Yo cantaba temas de los Beatles y, por ejemplo, qué sé yo, Corre por tu vida, y lo que nos gustaba por la fuerza que tiene el tema y todo lo demás. Tanto Ricardo como yo hablábamos inglés bastante. Cantábamos esos temas hasta que un día dijimos, ¿por qué no componemos temas nosotros? Y empezamos a componer temas en inglés. Hasta que finalmente empezamos a escuchar que estaban Los Gatos cantando en castellano, Almendra, Manal. Se nos ocurrió la idea de cantar en castellano. Nosotros ya estábamos conectados con la gente de Mandioca y nos llevan a tocar en el Teatro Pairó.
Y cuando terminamos de tocar nuestros temas en inglés, que había poca gente, porque creo que es un teatro, no recuerdo mucho, pero no sé si llegó a una capacidad de 100 personas. La gente estaba enloquecida, le gustó la banda y vino a colación lo que todo el mundo sabe, que vino el Flaco Spinetta y nos dijo que no entendía por qué cantábamos en inglés cuando había todo un idioma a disposición. Fue lo que nos terminó de decidir a cantar en castellano. Los Beatles siempre fueron El loco en la colina, Yo soy la morsa. Es muy loco todo eso. Y eso era lo que realmente nos sorprendía de ellos y nos agradaba de ellos, ¿no? Que fueran así. Con semejantes letras hubo un quiebre. Especialmente yo tuve mucha influencia con los Beatles. Además el que cantaba temas de los Beatles era yo. Ricardo cantaba por ahí temas de los Paseando el perrito y todo ese tipo de cosas, ¿no? Walking the dog. O sea, yo pienso que a partir de los Beatles aparecieron todo el Led Zeppelin, Pink Floyd y todo lo demás que vino después. Entonces, el cambio se prolonga en el tiempo. Y todo ese cambio después trajo a Green Day, trae a los Foo Fighters y todo lo demás que viene después. O sea, fue una especie de bomba que se tiró así y se desparramó. Let It Be es una canción que hizo Paul, creo. Y tiene que ver con lo que le decía no sé si una tía de él, de que cuando pasaba algo que lo dejara pasar, que déjalo ser, las cosas son como son y de alguna manera se arreglarán, qué sé yo. Lo que pasa es que ellos lo hacen de una manera tan buena que genera eso, ¿no? Que genera una sensación de paz, en dejarlo ser. Primero comienza como una banda pop, pero después se convierte en una banda de psicodelia. Y todo, es muy posible que haya sido por efecto de empezar a usar drogas, o sea, se sintieron más audaces para hacer cosas así que la gente no esperaba. Y yo pienso que ese tipo de composiciones de Revolver y todo lo demás, lo que vino después, son geniales. Yo no los critico por haber hecho lo que hizo, al contrario, me parece que eso les permitió ser lo grande que fueron. Esas canciones siguen siendo increíbles. O sea, no se puede poner en duda que esas canciones serán eternas. Yo pienso que de acá mucho tiempo hay otras bandas que van a desaparecer, pero los Beatles van a estar. Realmente me sentí muy dolido, realmente a mí me hubiera gustado que los Beatles hubieran seguido. Y el talento tanto de Paul como de John era la composición. La composición y especialmente John Lennon, sus comentarios ácidos con respecto a la sociedad. Paul, la forma de comportarse, la forma de tocar el bajo, una forma muy particular que yo aprendí mucho con él. Yo soy bajista y aprendí mucho a tocar y cantar el bajo, porque no es fácil. El bajo está haciendo toda una línea y la voz está haciendo otra línea. Entonces hay que conjugar las dos cosas y es a veces como que la cabeza te funciona la mitad con la letra y la mitad con la música. Y yo lo aprendí de él. Después Harrison, que era el más tranquilo de todos, era el más comprometido con el gurú y todo lo demás, que a él me daría la impresión que fue a quien más le pegó toda esa historia. Y después Ringo que pareciera muy sencillo lo que toca, pero tiene pequeñas sutilezas y cosas que a todo el mundo le encanta. Yo pienso que a partir de ahí, de que nos gustaron los Beatles y todo lo demás, nos ayudó a nosotros a ser lo que somos, ¿no? Después, bueno, hubo una especie de comunión entre lo que Ricardo Soblé sentía influencia porque a él le gustaban los Rolling Stones y a mí me gustaban los Beatles. Y esa unión dio el sonido nuestro, el sonido de Box Day.